¿Cómo están, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a Editoriales de Folclore. En esta sesión vamos a ahondar un poco más en las características de los orígenes y el desarrollo de los carnavales en Occidente. Y para ello tenemos que también remitirnos a la historia, a los orígenes de la civilización europea. Sabemos que está asentado en lo que hoy en día es Medio Oriente. Tal vez las zonas de Irak, Irán, es el antiguo Mesopotamia. Estas civilizaciones, porque son varios pueblos que están conjugándose en este espacio, que tienen una historia de los 5000 años antes de Cristo hacia adelante. Están ahí pueblos como los sumerios, los babilonios, en fin. En estas poblaciones ya vamos a encontrar fiestas, ritos, hechos sociales, diríamos, que tienen que ver con las características de lo que es hoy en día los carnavales. Ya habíamos definido que son fiestas, que son actividades culturales que tienen el principal carácter de cuestionar, de romper, de contravenir el orden social establecido, normado, pautado y controlado por los poderes entonces, en ese momento, los están a cargo de los poderes políticos, culturales, etc. Ellos están determinando cómo se debe vivir, cómo se debe actuar, cuáles son las normas, las acciones permitidas. Pero llega un momento en el que estas normas son olvidadas momentáneamente. Esto sucede de acuerdo a los momentos y a los lugares, a veces en formas de fiestas, en formas de bromas, en formas de ritos, e inclusive en formas de creencias simplemente, pero tienen este carácter, ¿no?, de cuestionar el orden. Mikhail Bakhtin, un gran investigador de esta gran etapa de la historia de los carnavales, un filósofo ruso, decía que usa el concepto de subversión del orden, inversión de los roles, ¿no? Ciertamente, de eso se va a tratar estas fiestas. Por eso decíamos que la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estas sociedades de inicios de la civilización humana han tenido esa necesidad de generar actividades que corrompen, que contravienen lo pautado, lo normado? La respuesta va a ir por el lado de catarsis, si quieren, para que se entienda, de un momento de necesidad de disgregación. Algunos pueden hablar del regreso a la animalidad del hombre para reiniciar el tiempo. Por eso es que también dentro de los estudios de este tiempo, de estos momentos de este carácter, está la idea de reinicio de actividades, de reorganización social. Y estas actividades también van a tener otro punto importante, que siempre van a tener que ver con ciclos agrícolas. Es decir, es en momentos en el que hay abundancia de economía, de comida, y esto por supuesto incentiva el jolgorio, porque se entiende también que son fiestas de mucha algarabía, de mucha emoción. Y la felicidad, la emoción, estos desarrollos de grandes entusiasmos también tienen que ver con el bienestar, o por lo menos con la búsqueda del bienestar. Bueno, algunas fiestas en honor a ciertas deidades vamos a tener en estos tiempos. Por ejemplo, tenemos una deidad como la Inanna, muy antigua de Mesopotamia,
que es una especie de deidad femenina que incentiva el desarrollo de ciertos cuestionamientos, por ejemplo, al ordenamiento masculino, ¿no? Tiene relación con la celebración y la importancia de las relaciones de género, el amor, podríamos decir, las relaciones sexuales. Por lo tanto, los rituales alrededor de Inanna es con bastante emoción y desborde sexual. Desde estos primeros tiempos ya hay que comprender que el sexo está siendo controlado socialmente, ¿ya? Además, en Mesopotamia, entre los grupos, las comunidades que forman parte de su gran imperio, están los judíos. Ya están haciendo lo que en el futuro va a ser la cristiandad en tiempos de la Edad Media y que va a tener mucho que ver con la fiesta de los carnavales. Luego, más adelante vamos a tener, por ejemplo, a Baal. Es una deidad que también está rompiendo el orden. Es lo que más adelante va a ser Belcebú, por ejemplo, una especie de deidad diabólica, ¿no? Ya el demonio. Y también está tendiendo a romper, digamos, las normas, las pautas. Hay bastantes ritos de desenfreno alrededor de Baal. Y ya tenemos entonces ciertas fiestas, digamos, que están rompiendo la armonía generada en ese momento, ¿no? Ya para cerca de la era cristiana vamos a tener a Dionisio. Dionisio va a ser fundamental, ¿no? Dionisio es entre los griegos el representante de casi a las características que tenemos en cuenta como los carnavales, ¿no? Es lo que va a ser Baco entre los romanos. Es un personaje medio híbrido, afeminado, y ahí vamos a tener ya cierto rompimiento de la regulación de entre hombre y mujer. Es el responsable del vino, el licor que genera mucha alegría, mucha emoción, desborde de alegría, te lleva a un estado de bienestar, de emoción, pero también es peligroso, ¿no? Te lleva a situaciones de caos, como es el licor hasta el día de hoy. Es responsable de las fiestas de mucho éxtasis, ¿no? Es conocido como inclusive un ser representante de la locura, el desquicio, ¿no? Es decir, está haciendo cosas raras, por decirlo menos, cosas que no son normales y es una deidad, ¿no? Entonces, inclusive está usando máscaras para ello, es decir, la máscara ya viene con todo ese simbolismo que tiene. Las máscaras van a ser muy importantes para estas fiestas porque reconfiguran al ser, ¿no? Representan otras formas en el momento. Por eso es que estas fiestas que luego van a ser los carnavales van a usar mucho las mascaradas. Las mascaradas son importantes, por ejemplo, para satirizar, ¿no? Para representar algún personaje que se quiere cuestionar. Entonces las fiestas dionisíacas ya son fiestas de mucho desborde, ¿no? De mucha cuestionamiento al orden. Son momentos de mucha euforia en las que las cosas prohibidas se hacen permisibles. Decía Mikhail Bakhtin, en el momento en el que el bufón se hace rey, en el que el esclavo se hace el amo, los roles se invierten. Hay muy buenos fragmentos en ese libro donde se cuenta algunas tradiciones, donde, por ejemplo, en los tiempos antes de Grecia, antes de Dionisio, había fiestas en las cuales el esclavo por unos días se convertía en amo, podía tener relaciones sexuales
con la esposa del amo, del capataz, pero luego, terminado las fiestas, era asesinado, ¿no? Entonces siempre hay esta idea de romper lo establecido y de este rompimiento de lo establecido, como que siempre está pensado en cuestionar los roles de la sociedad, los cargos, las funciones, ¿no? Las jerarquías sociales, culturales, políticas, y también está pensado en romper las normas morales basadas en el concepto y uso del sexo, de la sexualidad, ¿ya? Bueno, por supuesto ya en Grecia va a aparecer el famoso rey Momo, ¿no? Quien justamente ya va a ser el directo responsable del sarcasmo, ¿no? De la burla, de la ironía, que va a ser el ingrediente también fundamental para la fiesta de los carnavales. Ahora, estas son fiestas que están yendo, algunas en paralelo, algunas una después de otra, algunas están yendo en sociedades diferentes, están dispersas, no se llaman carnavales, cada una tiene su existencia propia, su razón propia y su denominación propia, ¿no? Esto continúa hasta el Imperio Romano, por supuesto después de la caída de Grecia y cuando ya está formándose la cristiandad, repito que va a ser muy importante para esta historia de los carnavales, Roma está en pleno florecimiento, ¿no? Cuando ya sabemos la historia de Jesús y de Poncio Pilatos, Roma tiene al continuador, digamos, de Dionisio, que va a ser Baco, que ya hemos hablado, su función, ¿no? de éxtasis de las fiestas, y el licor. El licor es un elemento central para la fiesta de los carnavales. Casi no podemos hablar de fiesta de carnavales sin el licor, ¿no es cierto? Pero fundamental va a ser la aparición de Saturno, de esta deidad que está ubicado a fines de año, en diciembre, y que tiene que ver con la abundancia de las cosechas, de la comida. Son fiestas en honor a estos momentos de gran producción agrícola que tienen estas sociedades, y se celebra con mucho desborde. Son propiciatorias, ¿no? Ya hasta ahí vamos viendo algunos elementos que van a ser coincidentes con las fiestas en los Andes, ¿no es cierto? Algunas de ellas, por ejemplo, esta celebración de la gran producción agrícola, que va a ser la misma motivación que va a tener nuestras fiestas en el mundo andino. Estas fiestas, las famosas fiestas saturnales, pues están llenas de mucho desborde, de emociones, de orgías, de sacrificios también dicen, de mucha sexualidad, de mucha expresión de consumo, de éxtasis al extremo. Ahí ya se va a estar conteniendo esta idea de una fiesta de gran desorden. Un poco después de las Saturnales va a venir las fiestas de Luperco o las Lupercanas, en enero más o menos, ¿no? O febrero. Estas son fiestas que también tienen este carácter de mucho desborde, de mucha euforia. Están ligadas también a la fertilidad. Hay ritos bastante que se mencionan en la historia, bastante extraños, ¿no? Azotar a las mujeres, de mucha permisividad sexual, y de como que de recordación de la animalidad o del salvajismo del hombre, más o menos, ¿no? Entonces, estas son las fiestas que estamos teniendo antes de la caída de Roma. Cuando cae Roma y emerge el poder cristiano, la historia da un giro muy importante, muy diferente. Ya habíamos anunciado en la primera sesión que la Edad Media, cuando el poder cultural, político lo tiene la Iglesia, suponemos rápidamente que estas fiestas iban a ser consideradas
completamente satánicas, paganas y por lo tanto desterradas, desaparecidas. Y sí, ese es el gran esfuerzo que va a hacer la Iglesia por eliminar pues actividades humanas tan deplorables, ¿no? Tan irracionales como estas fiestas que estamos mencionando. Sin embargo, estas son tan fuertes, tan importantes, tan imprescindibles. Nuevamente recurriendo a Mikhail Bakhtin, vamos a tener ahí grandes hipótesis, muy buenas teorías de el por qué son muy necesarias para las sociedades. Bakhtin las cree que son imprescindibles por la naturaleza misma del hombre, que habla de la regeneración de los sentidos sociales. Bueno, obvio que les recomiendo esa lectura. Y la Iglesia no va a poder eliminarlas. Al no poder eliminarlas, las va a controlar. Eso sí, las va a organizar, ¿no? Las organiza, todas estas fiestas, digamos, dispersas, las une, las concentra en una. Estoy siendo un poco radical, ¿no? Y las ubica. Y las va a ubicar, por supuesto, antes del inicio de la famosa tiempo de Cuaresma. Y son los que van a usar el término de carnestolendas, que justamente tiene que ver con prohibir las carnes. Sabemos que Cuaresma es tiempo de las carnes prohibidas, del consumo de las carnes. De alguna manera se está configurando la idea de una fiesta donde puede ser permisible todo, inclusive consumir carne. Pero después de estas fiestas, cuando termine exactamente, después de enterrar al rey Momo, miércoles de ceniza, empieza la purificación del alma y del hombre, de la sociedad. Entonces es la Iglesia en la Edad Media, que va a durar aproximadamente 1000 años, quien la va a reubicar y la va a reorganizar bajo la denominación de carnestolendas en este periodo que tenemos hasta el día de hoy. Es esa forma, el momento y las características de la fiesta de carnestolendas, que es la que nos va a traer España cuando llegue a nuestro continente, y en ese mismo periodo. Ya hemos dicho que cuando llegue a nuestro continente, a nuestras tierras, se van a encontrar con las fiestas que ya conversamos la sesión anterior.